Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. Y el sábado pasado, el 28 de agosto, se celebró el Día del Abuelo. Y valdría la pena hacer algunas reflexiones respecto a los abuelos en México. ¿Les damos el valor que ellos tienen? ¿Cuál es la condición de estas personas que pues han vivido toda una vida de trabajo? ¿Se les violenta? ¿Se les segrega? ¿Se les ignora? ¿Cómo está nuestra relación con ellos desde el punto de vista hijos y nietos? ¿Cómo los acepta la sociedad en general? Para hablar de todo esto, pues hemos invitado a una especialista que nos desarrolle este tema que ven ustedes en pantalla. ¿Les damos a los abuelos el lugar que se merecen? Y bueno, pues está con nosotros la licenciada en psicología, maestra en gerontología por la Universidad de Barcelona en España. Tiene también un posgrado en administración gerontológica por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y por segunda vez aquí en Carpe Diem, nuestra especialista, Catherine Dumont. Catherine, bienvenida y muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias, de verdad, señor Guadarrama, y para mí realmente es un placer y un honor de estar con ustedes. Gracias. Catherine, usted es directora de esta casa que se llama Amigos de los Mayores México, y esto le ha permitido vivir y convivir de cerca con los adultos mayores, saber de sus circunstancias, de sus problemas, de sus logros, pero también de sus dolores, de sus penas como seres humanos. ¿Cuál sería un panorama general de inicio que usted ve en este sector de la población en nuestro país, Catherine? Lo que yo veo es que desde hace años la situación ha cambiado realmente de manera tremenda para las personas mayores, y ahora que estamos sobre este tema de la abuelidad de los abuelos, también ha cambiado muchísimo. Cuando nosotros empezamos la asociación Amigos de los Mayores México, muchas personas nos decían, pero ¿para qué? Sabiendo que los abuelos supuestamente eran muy bien tratados por la familia en la cual pues solía vivir, porque antes recuérdense que había 3 o 4 generaciones bajo el mismo techo, y entonces pues cuando nosotros venimos aquí e implementamos en 2011 la asociación en la colonia de La Lagunilla, muchas personas me dijeron, pero ¿para qué? Sabiendo que todo está bien en su casa, que como que reciben cariño, que reciben respeto, que reciben todo el amor que pueden dar. Vamos a decir una imagen completamente idílica, pero para nada. Cuando uno ya empieza a quitar un poquito el barniz, se da cuenta realmente de la situación de los abuelos, y más de los abuelos que conviven con los hijos y con los nietos, y se da cuenta de realmente la soledad no deseada, no el aislamiento social, porque socialmente no están aislados porque viven con los hijos, porque viven con los nietos, pero esta profunda soledad que están en ellos, de no poder convivir como a ellos les gustaría, por varias razones que vamos a desarrollar durante esta entrevista. Pero sí, el hecho que una persona mayor esté con la familia, cohabita con la familia, no significa que convive con la familia.
y no significa que convive con los nietos. Sí, y es que, Catherine, vemos muchos casos en que los abuelos son como segregados. La gente va a fiestas, va a eventos sociales, va al súper y entonces lo ven como una carga el hecho de llevar a los abuelos, llevar al abuelo, a la abuela, para que se distraiga, vea otras cosas y todo eso. Y entonces desde ahí ya está empezando esta segregación hacia ellos, Catherine. Exactamente, el abuelo se queda en casa. Y es lo que yo había dicho la vez pasada en la precedente entrevista, pues los niños se ven cuando juegan en la calle, cuando van por las tortillas, lo mandan al mandato, pero el abuelito, no, ¿sabes qué? Nosotros vamos al mercado, pero tú quédate aquí y cuida la casa. O tú quédate aquí y cuida a los nietos, porque yo voy a ir más rápido. Yo, exactamente, como que me estorbas. No, no lo dicen, no lo expresan, pero es exactamente eso, como que me estorbas, que contigo voy a ir más lento, entonces mejor tu función, si quieres ser útil, es quedarte aquí para cuidar la casa. De esta manera, si la vecina viene o la comadre viene o si alguien de afuera viene, pues encuentra a alguien en la casa, la que está asegurada, porque ve que hay alguien en la casa, que la casa no está vacía, pero solamente aquí es el papel del abuelo. Y más ahorita con la función, pues no con la función, pero más ahorita con el hecho de la pandemia. Ah, no, es que te vas a enfermar. Ah, no, es que no se puede. Ah, no. Y los propios negocios también impiden a una persona mayor entrar adentro del negocio. Tuve esta anécdota que me comentaron hace 2 días, una persona que vive en el mismo edificio donde yo vivo y que es una persona mayor, pero vamos a decir de 62 años, 63 años, realmente muy, muy joven, y un negocio del centro de la ciudad, en la calle Comerciante, en la calle Guerrero, le dijo, no puede entrar. Este señor solamente iba a comprar un pantalón y le dijeron, usted no puede entrar. Entonces, es una discriminación muy fuerte. Él lo platicó conmigo y se veía como que mucho enojo, que mucha ira y desesperación pero entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Y quién me va a decir a la edad de 62 años lo que tengo que hacer o lo que yo puedo hacer y lo que yo no puedo hacer? Entonces, también hay que hacer muchísimo cuidado ahora que ya pasó el Día del Abuelo, que muchos convivios se tuvieron que justamente cancelar. Nosotros en la asociación se canceló un convivio que íbamos a hacer en la zona de Miacatlán y entonces, ok, tenemos que proteger, tenemos que cuidarlos y más ahora que hay el variante Delta, hay otra vez lo de la pandemia, pero ¿qué pasa? La persona mayor entonces ya no se puede divertir. El abuelo ya no solamente porque el hecho de irse de compras, como dijo usted, es una diversión. Entonces solamente los jóvenes se pueden divertir, solamente los nietos, los hijos y la persona mayor por riesgo ahora de la pandemia o con o sin pandemia. El hecho que el abuelo se quede en la casa para, no, mejor quédate en casa en caso que venga alguien o para hacer que haya un poquito pues de movimiento en la casa, entonces que no haya problema de que nos vengan a robar o algo así. No, es completamente apartar, completamente como dijo usted, una parte de la población, eso sí. Fíjese, Catherine, que mi papá tiene 81 años cuando sus nietos, mis hijos, lo visitan y se van después de 2 o 3 días. Dice, cuando ustedes vienen, me lleno de energía. Se van y me quedo con las pilas cargadas. Entonces, esto demuestra la necesidad que tienen los abuelos, los adultos mayores, de esta interacción con la gente joven, con los nietos, Catherine. Pero tiene que ser una interacción activa, porque si el nieto va para estar en el celular todo el tiempo, para estar sobre TikTok, para estar en todas las redes sociales que podríamos mencionar aquí, entonces no voy a decir que no sirve de nada, pero
más triste se va a sentir el abuelo o la abuela, porque pues yo te invito a mi casa. Para mí justamente, como lo acaba de decir usted, es una alegría recibirte, es una alegría convivir contigo, apapacharte y todo eso. Y tú, la única cosa que haces es entrar adentro de estas redes sociales, como que absorberte adentro de estas redes sociales y ya no hay convivio. Entonces, está bien que haya una interacción, pero que sea realmente una interacción activa. Yo me recuerdo, pues, de mis 42 años que yo tengo, Internet llegó cuando yo tenía 20 años, entonces yo de mi infancia hasta mis 20 años, pues no había nada de cosas así, y jugamos en juegos de mesa con mi abuelo. Yo solamente tuve un abuelo, mis otros abuelos fallecieron antes de mi nacimiento. A los 3 años que yo nací, falleció mi abuela. Y hace como una semana fui en la casa de una señora y ella estaba jugando un juego de mesa con su hijo y yo le dije, wow, es el mismo juego de mesa que yo jugaba con mi abuelo. Son recuerdos. Los abuelos están también aquí para hacer recuerdos. Y lo bueno de los abuelos, y platicando con varias personas mayores, las mismas me dicen lo mismo, es que quieren hacer recuerdos bonitos. No quieren hacer recuerdos de regaño, de responsabilidad, de cosas así que como padres de familia, pues el papá y la mamá tienen que inculcar al niño. Ellos lo que quieren son recuerdos bonitos, por eso ellos dejan pasar muchas cosas, porque dicen, mi nieto no me va a disfrutar toda la vida, entonces yo quiero que se recuerde de mí de manera muy bonita. Y entonces por eso vamos a convivir. Pero si la parte de enfrente, la parte nieto-nieta, no responde justamente a esta solicitud de amor y de cariño, que es realmente un intercambio, porque no es solamente una solicitud de la parte del abuelo o de la abuela diciendo yo quiero, yo no te voy a dar. Por supuesto que ellos van a dar, por supuesto que sí, pero hay que haber realmente un intercambio muy activo. Y por favor, a los nietos y a las nietas tienen toda el resto del día o todo el resto de la semana para estar en el celular, para estar en el tablet, para estar no sé qué, y dediquen al 100% su tiempo con el abuelo o con la abuela. Por ejemplo, ahorita yo vivo en La Lagunilla, muy cerca de mí hay la Loma, por la Colonia de la Unión y todo eso, ya tenemos la milpa, pues me voy con mi abuelo si tiene un terrenito y voy a cosechar con él. Y me voy a hacer recuerdos mucho más bonitos que haber pasado toda la tarde en un sillón de su casa solamente con el celular. Pero sí yo vine. Que no hubo nada más, pero sí yo vine. Pero no se trata de eso. Se trata realmente de hacer cosas juntos. Y los abuelos tienen una paciencia muchísimo más grande que un papá o una mamá de familia, que ellos, porque también lo estoy viviendo, pues tienen mucho más responsabilidades. Amigos de Cadena Sur, pues esta noche la psicóloga Catherine Dumont, ella también es maestra en gerontología, nos está hablando de este tema tan importante. ¿Les damos a los abuelos el lugar que se merecen? Ella nos está haciendo un análisis muy concienzudo sobre cuál es el papel de los abuelos en nuestra sociedad, pero sobre todo, cuáles son nuestras responsabilidades hacia ellos. ¿Para qué? Para asegurarnos que tengan una vida de calidad. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve aquí en Carpe Diem para estar siempre bien. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Aunque el semáforo epidemiológico nos permite reanudar actividades, el riesgo de contagios por COVID-19 todavía está latente. No bajes la guardia, aplica las medidas de sana distancia y mantén estricto el uso del cubrebocas. Recuerda que la ley que regula el uso de cubrebocas en Morelos busca la conciencia y responsabilidad de todos. Con acciones responsables, Morelos avanza. 54ª legislatura. Congreso del Estado de Morelos.
Amigos de Cadena Sur, seguimos aquí en Carpe Diem para estar siempre bien y el tema de esta noche es, les damos a los abuelos el lugar que se merecen y está con nosotros la psicóloga Catherine Dumont, quien es maestra en gerontología. Y Catherine, pues usted es originaria de Francia, ha estudiado en España. De hecho, ahí hizo su maestría en gerontología, pero esto le ha permitido contrastar ahora como directora de esta asociación que se llama Amigos de los Mayores México, ha podido contrastar el estilo de vida de los abuelos en Europa con los abuelos aquí en México. Por un lado, el hecho de que hay una regla no escrita de que los hijos le dan una responsabilidad a los papás de que cuidas a mis nietos mientras yo trabajo o mientras yo estudio, y la regla es no puedes decir que no. Una. Y dos, que los abuelos lo aceptan. Hemos visto también, Catherine, cómo los abuelos jóvenes tratan y educan a los nietos como mucho mejor que como lo hicieron con sus propios hijos. No sé si se quieran reivindicar, no sé si crean que cometieron errores con los hijos y ahora con los nietos quieren hacerlo de manera diferente. ¿Cuál es su experiencia de usted en este sentido, Catherine? Voy a regresar un poquito. En España, hace como 10 años, 15 años, hubo realmente un movimiento adentro justamente de esta población, vamos a decir, población mujeres de 60 años a 65 años, a decir, yo no soy aquí para cuidar nietos, yo soy aquí para vivir mi vida, ya soy jubilada y yo la quiero vivir como yo la entiendo y no estoy aquí para cuidar nietos, porque exactamente como dice usted, hay como una ley moral de decir, pues el abuelo está aquí y entonces me va a cuidar mis nietos durante que yo me voy a trabajar. Entonces yo pienso que México, como siempre, tiene un tiempo un poquito más, vamos a decir, hay más espacio para que las cosas cambien. Yo pienso que México poco a poco va a ir sobre eso, pero todavía estamos sobre que, pues yo me voy a trabajar, mi mamá vive en mi casa, mi papá vive en mi casa, entonces él me va a cuidar porque yo no voy a gastar en niñera este dinero cuando mi mamá lo puede hacer. Pero a ningún momento se le pide permiso, se le pide sus tiempos, se le pide si vas a poder, si quieres, no quieres. A veces hay personas mayores realmente con principios de demencias, a quien se les dejan los bebés, a quien se les dejan los niños chiquititos, todo eso para no pagar a la niñera o porque es más fácil que estén cuidado por la propia familia, porque es la propia sangre o algo así, que por una persona de afuera, por una persona extranjera. Entonces yo pienso que poco a poco, pues realmente en México ya las cosas van a cambiar, pero como estamos todavía sobre esta idea de las 3 generaciones en la misma casa, entonces cada uno se apoya, cada uno se ayuda, como que pues yo voy a trabajar y yo voy a regresar con dinero para ir al mandato, entonces tu carga a ti es de cuidar a mis hijos. Entonces, pero sí se crea un vínculo muy fuerte, Catherine, porque yo lo he vivido en experiencia propia. Digo, mire, desde que mis hijos pues nacieron, ahí la abuela materna estuvo siempre al cuidado de ellos desde el primer momento, estuvo al cuidado de ellos, cuidando a su hija, cuidando a los nietos, y ahora tiene más nietos de otros hijos que no fue así, pero el vínculo con nuestros hijos es diferente, como que hay más cercanía. Entonces, desde ahí estamos como fortaleciendo eso que nos habla usted sobre el papel que toman los abuelos como padres y cómo los se cuidan y los educan, Catherine. Sí, es lo que yo llamo, lo saqué de mi mente cuando yo me di cuenta de la situación aquí en México desde que yo llegué, es lo que yo llamo la generación brincada. Y significa, vamos a decir, la señora María,
tuvo a su hija a los 18 años, pero se tuvo que ir a trabajar. Entonces, ¿quién la cuidó? La cuidó la abuela, la hija. Ahora la hija se volvió madre. Entonces, la señora María se vuelve abuela. ¿Y quién va a cuidar al hijo de la hija? La abuela. Y entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, yo sé que a veces yo tengo una visión un poquito deformada porque vivo aquí desde 14 años en La Lagunilla, es una colonia más popular del resto de las colonias en Cuernavaca. Pero lo que pasa es que aquí es muy fácil de encontrar personas que fueron madres a los 16, 18, 20 años, muy temprano. Entonces, estamos hablando, por la abuela fue lo mismo, estamos hablando de una abuela de 40 años. Y entonces, por supuesto que una abuelita de 40 años, para mí es algo de muy sorprendente, porque cuando yo llegué de mi país, un abuelo tenía que tener canas blancas, pues las canas, tenía que ser una persona muy mayor y todo eso. Y de repente me dicen, ¿sabes qué? Yo fui, y yo tengo muchas personas alrededor de mí, yo fui abuela a los 37 años, yo fui abuela a los 39, a los 40 años. Entonces, ¿qué pasa en este momento? Pues la hija sí, se tiene que ir a trabajar y la abuela de 36, 40 años ya o ha tenido un negocio o tiene ya un esposo que a veces, pues cuando estuvo madre por primera vez, el papá no se quedó, y entonces ya tiene un esposo, ya vamos a decir que tiene una seguridad financiera, pero sobre todo física y mental, mucho más fuerte que a los 18. Entonces, ¿qué pasa? Pues que es la abuela que va a educar, que va a criar al nieto y a la nieta. Y en eso sí, los lazos son muy, muy fuertes. Donde estos lazos me di cuenta como que se desvanece un poquito es al momento, no de la adolescencia, porque en la adolescencia la pareja abuelo, nieto, abuela, nieto o nieta es muy, muy fuerte, pero al momento vamos a decir más de la juventud. Se desvanece un poquitito. ¿Por qué? Porque la mamá que tenía 18 años ya tiene 35 años. Y entonces la mamá ya empieza a recapacitar y a tomar su papel de mamá. ¿Ok? Pero yo me recuerdo que cuando yo practicaba con niños, me decía, mi mamá Lupe y mi mamá Antonieta. Dice, ¿pero quién es tu mamá Lupe o quién es tu mamá Antonieta? Pues son mis mamás. Y no, la madre era Lupe y la abuela era Antonieta. Pero para el niño o la niña, las dos eran las mamás. Sí. Entonces, y llegando a la juventud, como que el círculo familiar ya se compone, vamos a decir, sobre la norma social, se compone ya, la abuela ya toma un papel de abuela porque pues ya se vuelve una señora mayor, entonces ya es más fácil de concebir a mi abuela como una persona mayor, y mi mamá, que ya no tiene 18 años, pero vamos a decir que ya tiene 40 años, y ya no tiene la misma mentalidad tampoco. Entonces, esto de la generación brincada a mí me ha llamado mucho la atención porque cuando yo llegué, varias veces los niños, como trabajé al principio con niños en un centro comunitario, los niños me presentaban a la persona como su mamá y yo me caía de la silla cuando yo me daba cuenta que no era la mamá, que era la abuela. La abuela. Pero el vínculo estaba tan fuerte entre ellos que realmente estaban considerando realmente como casi madre-hijo y no como abuela-nieto. Ahora bien, Catherine, una realidad que no podemos soslayar también es aquellos hijos que están reclamando la herencia, los bienes materiales de los padres ya mayores, y bueno, que quieren, antes de que fallezcan, ya quieren tomar posesión de esos bienes materiales que creen les corresponden por ser hijos, aunque no hayan trabajado en eso, por un lado. Por el otro lado, el hecho de que cuando los adultos mayores enferman, digo, no todos los hijos están en la mejor disposición de cuidar, de ayudar, de cooperar. Digo, para reclamar la herencia, sí, ahí están todos presentes,
pero para cuidar en una situación de enfermedad, ahí no lo hacen. Es una realidad que también se vive en nuestro México, Catherine. Dos casos que yo he vivido realmente de manera muy profunda en la asociación. El primer caso de la herencia. Muchísimo cuidado a las personas que nos escuchan, porque como persona mayor, los hijos dicen, dame las escrituras de la casa, dame las escrituras de la casa y te voy a cuidar. Solamente ya nos evitamos ya problemas después o gastos del notario, no sé qué, no sé lo que inventan. Pero una vez que ya reciben las escrituras de las casas, la mamá, porque a menudo pues es la mamá que se queda, no es el papá, la mamá ya no existe. De verdad, la mamá ya no existe. Entonces, a ningún momento, como dijo usted, y estoy completamente de acuerdo con usted, se les costó muchísimo tener una casa, se les costó muchísimo tener un terreno, para que los hijos, sin hacer absolutamente nada, vienen y les roban, porque este es un robo, es un delito, y les roban todo el fruto que puede ser, vamos a decir, en figura de una casa, en figura de un terreno o de un bien material, pero les roba así, bien tranquilamente. Entonces, a ningún momento como persona mayor, usted tiene que firmar y dar las escrituras, mismo si les dicen, es que te vamos a cuidar, no, eso no, yo no lo he visto. Honestamente no lo he visto y he visto varias veces el caso contrario. Y el segundo caso que usted nos dice, pues fue una de las primeras personas mayores que nosotros cuidamos, que se llamaba Don Daniel. Don Daniel vivía completamente en el fondo de la barranca, con nadie lo venía a visitar, aparte de personas de la parroquia, de la colonia, más nosotros después, cuando empezamos la asociación, desde el principio lo fuimos a visitar, lo llevamos de comer, íbamos a convivir con él. Cuando ya empezamos con la Casa de Día San Agustín aquí en La Lagunilla, lo llevamos con nosotros para convivir muy bien, pero nadie de la familia. Un día don Daniel se muere, fuimos con el sacerdote a las exequias, más de 40 personas presentes. 40 personas presentes porque don Daniel tenía un terreno. A pesar que estaba en la barranca, el terreno estaba bastante grande, pues todos se querían hacer ver como que yo aquí estoy para que pues al momento de la herencia pues me incluyen. Entonces, muy desgraciadamente, justamente con la cuestión de los abuelos, sí, como dice el título de su programa, ¿qué lugar le damos? Si es un lugar solamente de alcancía que vamos a esperar o no esperar para romper con un martillo, para tener lo de adentro, entonces, ¿dónde está el humano? ¿Dónde está realmente el factor humano y el factor familiar? Porque estamos hablando del abuelo, de la sangre. No estamos hablando ya de manera general, como nosotros lo hacemos, de personas mayores que no son de nuestra familia, que no son, vamos a decir, que no tenemos una cercanía tan fuerte con ellos. Pero un abuelo es la sangre del hijo y es la sangre del nieto. Entonces, hay que hacer muchísimo cuidado con eso. Catherine, todos mis compañeros de producción aquí en Cadena Sur, Janet Basurto, Susana Zaragoza, Julia Sánchez, Paula Loza, Eduardo Millán, nuestro director de contenidos Oscar Davis, y todos bajo la coordinación general de nuestro compañero Evaristo Torres Ocampo, queremos darle las gracias por hacernos reflexionar sobre estos temas tan importantes, que nosotros como sociedad, como familia, sepamos, valoremos, nos concienticemos del lugar que deben tener los abuelos en nuestra sociedad, pero principalmente en nuestra familia. ¿Cuál sería el mensaje final que le gustaría a usted darles a todos los seguidores de Carpe Diem a través de Cadena Sur en esta noche de lunes con motivo del Día del Abuelo, Catherine? Pues justamente que si me habían dicho hace 15 años que íbamos a hacer un programa sobre el lugar que da el abuelo, yo me hubiera sorprendida porque normalmente esa era algo normal. Entonces tenemos que regresar en eso.
tenemos que regresar. Ya nos fuimos demasiado sobre la sociedad occidental, sobre, entre comillas, lo que dicen ustedes, la sociedad del primer mundo, donde es una sociedad muy, muy individualista. Entonces, el mensaje es que México regrese en este sentimiento de la familia, pero de la familia completa, no lo que se llama la familia nuclear, que es solamente el papá, la mamá y los hijos, no. Y de regresar sobre una familia completa y no disfuncional, donde realmente el papel del abuelo esté primordial, porque es el papel de la sabiduría, es el papel de la experiencia, es el papel de la transmisión de los valores. ¿Por qué México así está actualmente? Porque ya no hay una transmisión de valores y el pilar de los valores de la familia es el abuelo y la abuela. Entonces, a no olvidar y a regresar sobre realmente este respeto que se daba antes el abuelo y la abuela. Muchas gracias, Catherine. Gracias, muchas gracias. Carpe diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.